¿no? En la política se maneja estrategias, ¿no? Y llama mucho la atención que cuando en la mira de todos los ciudadanos del Perú está el descalabro que significa el gobierno, en la mira de todos está la renuncia o la vacancia de Pedro Castillo. Cuando digo todos me refiero a la gran mayoría, pues un 70-80%. ¿No? Y cuando todas las protestas son contra el Ejecutivo, llama mucho la atención la torpeza del Congreso de la República de invitarlo a Pedro Castillo con sus ministros a que vayan al Congreso y de esa manera cargarse con parte del problema, convertirse en parte del problema, ¿no? En lugar de dejarlo solo con su mochila al hombro para que siga cayendo y lograr lo que queremos todos, que es su renuncia, lograr la caída del gobierno, el Congreso, en medio de esta crisis, le lanza un salvavidas y lo invita a una reunión para encontrar soluciones, ¿no? Y entonces, obviamente, ¿qué es lo que dice la gente? La gente ahora dice que se vayan todos, cosa con la que cada vez estoy más de acuerdo, debido al comportamiento del Congreso que se ha sumado a diversos aspectos de este gobierno, sobre todo en el tema que sabemos la existencia de los niños y la corrupción que hay y esos votos tan extraños a cambio de obras, ¿no? Mala práctica que se viene haciendo en la política. Pero llama la atención, insisto, esta torpeza, ¿no? ¿Y qué cosa sucede? El Congreso se hace parte, evidentemente, de la crisis, el Congreso asume parte de estos pasivos del Ejecutivo, tiene que conciliar y buscar una solución. No, señor, señora María Carmen Alba, había que dejarlo caer, había que soltarle la mano. No era el momento para convertirse en los salvavidas de un gobierno corrupto, lleno de delincuentes y de criminales. Era el momento de dejarlo caer. Entonces, ¿qué pasa? Van al Congreso y ya la gente empieza a ver este intento de solucionar el problema, que es demagogia y es, me permitirán ustedes decir una palabra un poco fuerte, es estupidez. Es estupidez. No es estrategia política, no es pensar las cosas a fondo, no es planificar, no es ir un paso adelante de los hechos. Es ponerse delante de los hechos para que los atropellen, ¿no? Y ahora el Congreso, que es aún un espacio democrático que tenemos que preservar, también se ha puesto en la mira por ponerse al servicio de Pedro Castillo. ¿Y qué hace Pedro Castillo? Pedro Castillo los desprecia, ¿no? Como todo comunista desprecia la democracia, desprecia las instituciones y como todo comunista es un cobarde, ¿no? Entonces, cuando estaba muy valiente él ahí sentado en el Congreso, alguien le dice que la gente estaba llegando al Congreso. En Lima había 100.000 personas y ya estaba una gran cantidad de ellas a una cuadra del Congreso. Y la policía no iba a poder resistir por mucho tiempo, ¿no? Luego ya sabemos todo lo que ha pasado. Pero, ¿qué es lo que sucede entonces? Algún asesor le dice a Castillo, tiene que escaparse porque la gente va a llegar acá y usted no sale más, ¿no? Y entonces él, insisto, como buen cobarde, como sabe que está en caída y sabe que miente y sabe que tiene la culpa de toda esta situación, se escapa, ¿no? Y desprecia al Congreso y desprecia la democracia y dice, me tengo que ir a firmar. ¿A firmar qué? Algo que nunca firmó, ¿no? Supuestamente iba a firmar la resolución que dejaba sin efecto el toque de queda. Entonces, como ya estamos en el mundo de la informalidad y de una decadencia total, el toque de queda nunca se levantó formalmente, nunca se publicó una norma que lo deje sin efecto, pero sin embargo se dejó sin efecto de palabra. Y Castillo se escapó, como un cobarde, insisto, para no ser sorprendido por la gente que llegaba al Congreso. Tenemos el video para verlo tembloroso y huidizo, sin saber qué decir y como siempre, hablando idioteces antes de irse. Pero solo como sugerencia, ¿no? Lo pueden redactar en su oficina y usted lo puede firmar acá. Ahora, si usted quiere retirarse, está en su decisión, porque las firmas ahora son digitales. Presidente, usted está en todo su derecho a retirarse si así lo considera. Eso es lo que me ha informado. Señores congresistas, corresponde en este momento como Ejecutivo ya dejar sin efecto la medida y toda vez de que eso pasa por inmediatamente rubricar lo que acabo de anunciar. Y en ese efecto
repito, manifestarle de que queda con ustedes, nuestro premier, y nuestros ministros que no van a permanecer en su lugar, sustentando y dando respuestas a lo que hemos anunciado en esta tarde. Presidente, yo sé que la mayoría de congresistas quiere que usted esté acá solamente para hacerle consultas, pero solo como sugerencia, ¿no? Porque las firmas ahora son digitales. Porque creo que toda la Junta de Portavoces, la mesa directiva, agradecería que usted esté en esta reunión. Que es importante escuchar las propuestas y llegar a acuerdos. Señora Presidenta, reitero una vez más, el anuncio tiene que concretarse a través de una rúbrica del despacho y corresponde socializarla y trabajarla con la finalidad de anunciar al país oficialmente, por favor. Presidente, usted está en todo su derecho a retirarse si así lo considera. Nosotros seguiremos escuchando a los ministros y para llegar a soluciones concretas. Ahí lo tienen, ¿no? Huyendo como una rata, como un cobarde, la voz temblorosa, ya no sabía qué decir, entonces dice que tiene que ir a firmar el despacho, como si no le pudieran traer el documento para que lo firme ahí, o poner la firma digital, que es algo legítimo y legal en este momento. Entonces se para y se escapa. Lamentablemente la señora presidenta del Congreso tampoco está a la altura del momento, ¿no? Y entonces lo deja que se vaya y balbucea también algunas cosas. Y esto es, no es otra cosa que graficar la crisis del momento, ¿no? Un incapaz absolutamente imposibilitado de gobernar, que se escapa ante una situación como esta y dice que va a firmar y socializar. La firma no sé a qué se ha referido con socializar, ¿no? Ya está agarrando esas palabritas de los caviares que siempre suenan muy bien, ¿no? Pero cuando uno analiza el cascarón, detrás no hay nada, ¿no? Dice, tengo que ir a poner la rúbrica y socializar, ¿no? Si irá a socializar con su familia un rato, pues a tomarse una gaseosa, ¿a qué se referiría con eso? Pero suena bonito, ¿no? Socializar la rúbrica. Y la presidenta del Congreso lo deja que se escape. Y se va, y en realidad se va muerto de miedo por el temor de que llegue esa gente que estaba por llegar al Congreso en ese momento. Y entonces esa es la realidad. Y bueno, se escapa. Y sin embargo, se quedan los ministros ahí, además hablando cosas fuera de lugar, ¿no? Hemos visto al ministro de Economía hablando de la guerra en Ucrania, cosas que no tenían nada que ver con el momento crítico que se vivía en el país, con la necesidad de plantear soluciones y cosas concretas. En realidad la única solución es la renuncia de Pedro Castillo y la convocatoria inmediata a elecciones generales. Por supuesto, ni un día Dina Boluarte, ¿no? Porque ya sería el acabose que esa señora termine de presidenta de la República y solamente sería prolongar la agonía del país. Lo que tiene que hacer Pedro Castillo es dejar la presidencia de inmediato y que se convoque a elecciones generales para renovar el Ejecutivo y el Legislativo. Y Dina Boluarte, por supuesto, también se va con él. No podemos permitir que se prolongue esta agonía. Y por supuesto, la Fiscalía deberá actuar de inmediato para iniciar la investigación sobre los delitos del señor Pedro Castillo.